Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Dios le bendiga en esta bendita mañana, mis hermanos y amigos. Soy el pastor Basilio Miranda, pastor de Iglesia Príncipe de Paz en Cuilapa, Santa Rosa. Es un gusto saludarlo una vez más, porque Dios nos permite la oportunidad de hacerlo. Nos gozamos al saber que domingo a domingo ustedes están pendientes de esta programación bendita de Canal 27. Yo no sé cuántos de ustedes están orando porque Canal 27 siga adelante con estas benditas programaciones que edifican la vida de muchos. Espero que lo hagamos. Alguien me estaba comentando un día y me dice, pastor, ¿y si lográramos establecer sedes a niveles municipales para recaudar fondos para poder ayudar al canal? Sería una bendición. Y yo le dije, es una buena idea, vamos a estar siempre pendientes de esto, en la próxima sesión lo haremos ver. Así que mi amado hermano, yo sé que usted, a través de sus ofrendas y sus oraciones, es parte de este bendito canal. Hoy quiero compartir con ustedes una bendita palabra que Dios puso en mi corazón para poderlo compartir esta mañana. Y quiero invitarlo a que abra su Biblia, allá en San Lucas capítulo 24, su versículo 13 al 35, para gloria de nuestro Dios. Antes de hacerlo, oremos pidiendo al Padre su dirección, su guianza y sobre todo la sabiduría para entender su palabra. En el nombre de Jesús. Padre bueno y santo que estás en gloria, en esta gloriosa mañana, mi Dios, alabamos tu nombre por permitirnos la dicha de estar con vida y con bien. Gracias, Padre, yo te ruego en esta hora, mi Dios amado, que a cada televidente que está, Dios mío, frente a su televisor, Padre, sea bendecido. Gracias por esa gente linda que está pendiente de Canal 27. Gracias por tus siervos, los pastores, que también están pendientes de esta programación. Mi Dios, bendice al personal de Canal 27, sobre todo, Dios mío, bendice la vida de nuestro hermano presidente, hermano Luis Fernando Solares. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos pidiéndote el favor de tu Santo Espíritu para poder hoy reflexionar en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, les decía que íbamos a leer Lucas en su capítulo 24 y su versículo 13 en adelante. El título para esta mañana es Caminando con Jesús en la crisis. Espero que pueda ser de bendición para tu vida. Leo la palabra junto a usted en esta hora. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Emaús y a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. ¿Qué cosas? Le dijo Jesús. Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta
que hizo milagros poderosos y también era gran maestro a los ojos de Dios y de los hombres o del pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuese condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces Jesús los guió por las Escrituras de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaba cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se hace tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces dijeron el uno al otro: ¿no ardía dentro de nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso en Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Caminando con Jesús en la crisis. Quiero hacer énfasis que la vida cristiana no escapa a las crisis en esta vida. Es inevitable una crisis en la vida de cualquiera de nosotros. El asunto no es no tener una crisis, sino cómo enfrentar esa crisis en los momentos indicados. Mi amado, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, los oyentes, quizás han experimentado en más de alguna ocasión un momento difícil en su vida. Un momento en el que su corazón siente que va a explotar de angustia. Pero mi amado, recuerde que en la crisis Jesús se aparece para darnos no solo la fortaleza que necesitamos, sino para guiarnos a las verdades de su palabra. Mi amado,
¿Cuántos estarán en esta hora padeciendo la crisis de un cáncer, algún problema terminal, una enfermedad que los tiene al borde de la muerte? Mi amado, es algo que no se puede evitar, pero es algo que nos prepara para comprender el maravilloso poder de nuestro Dios. Podemos ver que crisis hay de diferentes formas. La crisis de estos discípulos y la angustia de su corazón era que apenas hace 3 días su maestro, aquel hombre que había obrado milagrosos hechos de sanidad, hechos milagrosos de resurrección, aquel hombre a quien ellos habían visto sanar al paralítico, dar vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, aquel hombre que había liberado la vida de los que estaban poseídos por espíritus inmundos, ahora no está con ellos. Era lógico que su corazón estuviese triste. No es para menos cuando la esperanza de ellos estaba puesto en el Mesías, porque Jesús reunía el perfil del Mesías que ellos esperaban para ser liberados del dominio romano de ese entonces. La esperanza de ellos no era una esperanza de salvación para vida eterna. La esperanza de ellos en Jesús era su liberación bajo el dominio romano. Era ser libres como nación. Pero Dios tenía otro plan para ellos. Y la liberación que ellos no esperaban fue la que Dios obró en la vida de esta gente linda. Todo marchaba muy bien hasta que Jesús fue arrestado. Todos seguían a Jesús hasta que Él fue llevado a los tribunales, tanto religiosos como imperiales. Pero déjeme decirle, ya Jesús lo había anunciado y ellos estaban preparados, solo que como dijo Jesús a estos 2 hombres, discípulos suyos, que iban camino a Emaús, tan necios son al no entender las Escrituras. Mi amado hermano, Israel había puesto la esperanza en un Mesías prometido, en un libertador que proviniese de la simiente de David. La irrupción de Jesús en la historia humana cambia la perspectiva de Israel. No esperaban a un bebé nacer en un pesebre. Esperaban un estadista, un político de renombre, un hombre como David que empuñara la espada y peleara contra sus enemigos. Mi amado, fue todo lo contrario que esperaban. No esperaban que un Mesías muriese en la cruz, que un líder que esperaban fuese a morir en una cruz. Para ellos la cruz era signo de condenación, mientras que para la iglesia hoy, hermano amado, la cruz para nosotros es signo de vida y esperanza para la gloria de nuestro Dios.
¿Por qué? Porque en la cruz Jesús pagó por nuestra vida y en la cruz Jesús compró con su sangre nuestras vidas para darnos vida eterna. Mi amado, la esperanza de un libertador para su esclavitud se desvanece cuando Cristo muere. Y no cabe duda que el corazón de aquellos hombres, la tristeza que sentían es que ahora siguen en la misma situación que estaban hace 3 años cuando Jesús comienza su ministerio. Ellos no pensaban o no les venía a la mente que la resurrección de Jesús estaba establecido por Dios y que se iba a cumplir tal como la Sagrada Escritura lo dice. Por eso mismo, la crisis que estaban viviendo no era para menos. Habían convivido con su maestro 3 años, habían compartido con él quizás momentos de dolor, pero también momentos de alegría, momentos de victoria, momentos de lucha también. Porque quizá esos mismos que ahora están angustiados pudieron ver a Jesús en la tormenta del mar que se levanta cuando van cruzando hacia el otro lado. Y pudieron ver el poder de Jesús aquietando las aguas y los vientos. Porque mientras ellos se hundían y hacían esfuerzos por mantener la barca a flote, Jesús descansaba, porque como todos nosotros necesitaba de un descanso para su cuerpo físico. Oiga, mi amado hermano, pues en los momentos de crisis Jesús se aparece para dar fortaleza y afirmar que Cristo está vivo. La victoria más grande que la iglesia debe celebrar es que adoramos a un Cristo vivo. No adoramos a un Cristo inerte en una cruz. No adoramos a un Cristo impotente que no puede levantarse de una tumba. Adoramos a un Cristo glorioso que después de estar 3 días en una tumba se levanta poderoso, se levanta victorioso, burlando así la misma muerte y quitándole el poder de la muerte para exhibirlo públicamente y manifestar que Dios es Dios de vida. Mi amado hermano y amigo, el Dios que te predico esta mañana es un Dios que da vida y vida eterna. Mientras aquellos discípulos hablaban, Jesús se acerca a ellos. No se acercó solo para escuchar la amena plática que ellos llevaban, sino para ofrecerles su consuelo en el momento más crítico de su historia. Mi amado hermano, en los momentos de crisis, Cristo está contigo. Quizá no lo has visualizado, quizá no lo has reconocido. Aquellos hombres no lo reconocieron mientras se acercó a ellos y comenzó a dialogar con ellos. No pudieron comprender que era Dios que estaba con ellos. El Dios hombre que había muerto pero ahora está vivo, estaba a la par de ellos y estaba con ellos. Mi amado, en la crisis Dios se te va a aparecer de la manera que tú no esperas, pero Dios jamás te deja y jamás te abandona. Es una promesa: no te dejaré ni te desampararé. Eso es la palabra de consuelo que tenemos. Juan lo expresa claramente en su evangelio cuando dice:
yo voy a enviar a otro consolador. Así que mi amado hermano, en la crisis no estamos solos. Nos ha tocado vivir momentos difíciles, momentos críticos con la pandemia que hemos vivido ya por 2 años. Pero déjeme decirle, en esos momentos difíciles y tan críticos para muchos, hasta ha sido el motivo de poder dejar esta vida. Para nosotros quizá ha sido el motivo para ver la gloria de Dios. Porque en esta pandemia hemos visto que como crisis también ha venido bendición a nuestra vida. La crisis no solamente provocó que muchos se humillaran delante de Dios, pero también esta crisis hizo que muchos dudaran y hasta se han alejado de las iglesias, de las congregaciones. Los templos se están quedando vacíos. ¿Por qué? Porque venimos a conformarnos con lo que no debemos conformarnos. Mi amado hermano, hoy te invito en el nombre de Jesús, que aunque estés viviendo una crisis, que tal vez ni siquiera te lo imaginabas, que tal vez ni siquiera lo esperabas, déjeme decirte, Jesús está a tu lado. Las palabras que Jesús les dice, con la pregunta que les hace, dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aquellos hombres dijeron: quizá eres tú la única persona en Jerusalén que no se ha enterado de lo que sucedió. Quizás seas el único en Jerusalén que no sepas los acontecimientos que se ha vivido en Jerusalén. Pero déjeme decirle, Jesús había experimentado esos acontecimientos. Jesús era el actor de esos acontecimientos, porque todo se cumple en el propósito de Dios y en el plan establecido por Dios. Se cumple en el momento de la pasión y muerte de Jesús. Por eso, mi amado, Jesús sabía y conocía perfectamente lo que estaba sucediendo, pero quería probar, quería oír de aquellos hombres la confianza, la certeza que tenían de que Cristo es un Dios vivo. La verdad, a la interrogante de Jesús, ellos solo se concretaron en contestar y en explicar lo que Jesús había sido. Lo exaltan como un profeta verdadero, porque profetas hay de toda índole. Profetas hay de cualquier deseo del hombre. Pero un profeta verdadero como Jesús era algo incomparable. Y aquellos hombres dicen, era un profeta muy distinto a los otros. Un profeta que traía no solamente una palabra de exhortación, sino que traía una palabra de vida. Déjeme decirle, mi amado, lo reconocen como un maestro que era aprobado por los hombres, era aprobado por Dios, porque era Dios mismo en medio de ellos. La confesión que ellos hacen de su desaliento en la crisis revela lo que ellos realmente creían y esperaban. Nosotros esperábamos que Él librara a Israel
de la esclavitud. Y además de esto, dicen, algunas mujeres de los nuestros han ido a la tumba y vieron la tumba vacía. El cuerpo de Jesús no está ahí. Pero sabe una cosa, añaden algo y dice, y uno de los hombres nuestros fueron a la tumba y en verdad la tumba estaba vacía. Mi amado, quiero aclarar algo. En el contexto hebreo, era muy difícil creerle a la mujer porque la mujer no tenía la credibilidad de un hombre. Por eso mismo es que ellos no le creyeron a las mujeres. Fueron para verificar. Pero Jesús les da evidencia, claro, de que Cristo está vivo, porque se les aparece a ellos en el camino y a los otros en la casa donde estaban reunidos. No lo descubrieron en el momento, pero lo descubren cuando parte el pan y da gracias a Dios y se los da a ellos. Ahí sus ojos se abrieron y entendieron que estaban con Jesús. Hoy quiero concluir diciéndote, mi amado hermano, quizás no entiendes la situación por la que estás pasando. Quizás no has podido encontrarle una explicación. Quizás hayan motivos para que te desanimes. Pero en esta hora te digo, aunque no hayas reconocido a Jesús que está a tu lado, yo te digo en el nombre de Jesús, Él está en este mismo instante a tu lado y quiere no solo consolarte, quiere fortalecerte y quiere que abras los ojos y veas la gloria de Dios. Alguien dijo en una ocasión, después de haber pasado 34 años negándose entregarse o entregar su vida a Jesús, cuando al final cayó enfermo por un cáncer, después reconoce que Jesús es su Salvador. Uno de los hijos de esta persona que era pastor, al llegarlo a visitar le dice, hijo, te tengo una sorpresa. Y le dice, dime papá, ¿cuál es la sorpresa? Quiero que tú me bautices. Aquel hijo atónito le dice, ¿cómo? ¿A poco entregaste tu vida al Señor? Al fin reconociste, al fin vistes a Jesús. Y aquel padre le dice, hijo, todo obra para bien, porque la crisis que estoy viviendo ahora me hizo estar postrado en cama. Mientras yo estaba de pie, lo único que miraba era el panorama que estaba frente a mí. Solo miraba horizontalmente. Pero hoy que estoy postrado en cama con este cáncer, he podido alzar la vista al cielo y he visto la luz del Dios verdadero. Reconozco que Dios es mi Salvador y ahora necesito ser bautizado. Quizá la crisis que estés viviendo, mi hermano amado, quizás ese problema, esa dificultad o esa lucha que estás viviendo, sea para que veas la luz salvadora de Dios en tu vida, mi amado. Quizá es para que sepas y entiendas que la palabra de Dios se cumple en la vida de cada uno. Para muerte o para vida, Dios obra para bien en nosotros. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi amado, quiero concluir con esto, diciéndote, si caminamos con Cristo en la crisis y en la abundancia de los bienes que Dios nos dio, ten seguro que estás caminando en el camino correcto. Mi amado, el camino es Jesús. Con luchas o sin luchas, sigue siendo tu Dios.
con dificultades o sin dificultades, sigue siendo tu Dios. Con momentos en el que sientes que ya no vas a lograr sobrevivir, Dios sigue siendo tu Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias en esta hora por habernos sintonizado. Padre, gracias en el nombre de Jesús por darnos el privilegio de compartir esta palabra con tus hijos, Padre. Bendice la vida de cada uno de los que tuvieron a bien escuchar tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Pase buen domingo, disfrútelo en familia y nos veremos en la próxima. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.